Se bloquea. Hay que callar ese perro. El micrófono abierto. Sí. Por ahí lo dijéramos. No se funciona.
Buenas, buenas. Perdón que me atrasé un momentito. ¿Cómo están? Hola, ¿todo bien? Bien, bien. Perdón que doy clase en facultad también y no me soltaban los gurises. Así que bueno, se me atrasó un poquitito. Igual hacemos tiempo que Diego llega a la casa. Ah, bueno, eso es bueno, eso es bueno. Pero yo venía así, digo, por favor, que me tengo que ir. Y bueno, cosas que pasan, porque estamos cerca de la época de los parciales y los exámenes y bueno, están todas las preguntas ahí a la orden del día. Bueno, la idea de hoy es trabajar sobre los conceptos que empezamos a ver un poco y que los trabajamos también en la matriz Canvas, que tenían que ver con las dos cuestiones que estaban abajo del Canvas, que eran los precios de venta y los costos, ¿no? Es decir, bueno, cuando yo analizaba la matriz Canvas, veía lo importante que es tener bien claro quién es mi cliente, qué propuesta de valor le estoy dando a ese cliente, cómo defino las características de mi producto y o mi servicio, defino cómo voy a comunicarme con él, cómo voy a fidelizarlo, qué recursos necesito, cuáles son mis socios estratégicos, qué actividad clave tengo que hacer para poder darle esa propuesta de valor a mis clientes. Y obviamente eso iba muy acompañado de la estructura que yo tengo de mis costos y de mis ingresos dentro de la empresa. Y habíamos hablado que, bueno, que yo tengo distintas formas de definir esos costos, pero también definir esos ingresos en función de cómo yo identifico quién es mi cliente, cómo me va a pagar, qué me va a pagar y cuánto le voy a cobrar. Entonces vamos a introducir los conocimientos que son necesarios para calcular los costos y los precios de venta. Son 2 horas de clase, que obviamente que es un pantallazo muy general. Después la idea es trabajar un poco más en estos temas. Con ustedes tengo la suerte de tener más días de clase, que no me pasa con el otro grupo, que quizá podamos trabajar más fuertemente estos temas, pero obviamente que esto lleva todo un trabajo muy, muy interno de ustedes, de la importancia que les dije en las primeras clases, de llevar ordenadamente los ingresos, de llevar ordenadamente los costos, de calcular mis horas de trabajo, los tiempos que yo consumo, la energía eléctrica, el combustible. Hay un montón de costos asociados a mi negocio que los tengo que tener bien claro para poder trabajar de forma eficiente lo que vamos a ver hoy en clase. Pero obviamente no va a dar con 2 horas de clase, pero la idea es abordar los principales temas que van a estar tocando. ¿Qué temas vamos a abordar? Primero, un cortito, algunos conceptos generales sobre lo que vamos a intercambiar, analizar luego estructura de costos, luego estructura de los precios de venta y después llegar a determinar de alguna forma cuál es el punto de equilibrio de la empresa teniendo en cuenta los ingresos, la utilidad que yo busco con mi empresa y de esa forma lograr conocer qué nivel de ventas necesito para ni ganar ni perder, para empatar. Recién después de ese punto, yo empiezo a tener ganancias. Y no es menor conocerlo, porque también vamos a ver que es muy importante definirlo. El otro día lo hablaba con los compañeros que hacen turismo, donde hay zafras, donde vendo más en un momento, donde vendo menos en otro, pero hay estructuras de costos que son todo el año. Entonces también para ellos era muy importante definirlos porque de esa forma tenían conocimiento de cuánto había que vender en la zafra para poder cubrir costos de todo el año. Por lo tanto, no es menor, los compañeros que ya habían alguna vez trabajado esto lo identificaban como algo sumamente necesario y que obviamente ayuda a la gestión, a la toma de decisiones y demás, y por eso está puesto en el módulo de gestión. En los conceptos generales, acá yo lo que quería traer era identificar aquello que decimos que son los egresos
y que son los ingresos, ¿no? Los ingresos es más fácil porque, bueno, es lo que me paga el cliente. Si tengo la suerte, tengo un apoyo de Ande, de Ani, de alguien que acá en Salto está la incubadora GEPIAN, en Tacuarembó tuvo en su momento el PDP, el programa de apoyo a proveedores, puede haber alguna cosa ahí, pero bueno, básicamente los ingresos es bastante más fácil de definirlos y tenerlos bien claros. Pero a la hora de hablar de los egresos, es importante considerar los egresos de diferente categoría. Más allá que después vamos a tomar los egresos en total, pero es importante que ustedes consideren, ustedes que manejan caja, y que compran, y que ponen nafta, y que vuelven para acá y va para allá, y que saco de mi bolsillo cosas para pagar cosas de mi casa, bueno, que hay gastos que son gastos que forman parte de mi estructura, pero no son fundamentales, no son directos. Es decir, si yo hago comida, necesito los insumos, ¿no? Sí o sí tengo que contar con carne, con harina, con verduras para hacer ese bien. Eso es un costo directo y está asociado al costo, a los egresos que forman parte del gasto que yo tengo para llevar a cabo mi producto, para elaborarlo. Los gastos son necesarios, pero no son directos. Pagar los impuestos, si pago un alquiler, si yo pongo combustible para mi vehículo, para hacer los repartos, si tengo una impresora que le cambie los cartuchos, bueno, no es necesaria directamente, pero sí indirectamente, por lo tanto eso genera una estructura de gastos que la tengo que tener, pero que yo tengo que ver cómo la divido después entre mis productos. Si con 1 kilo de carne hago 2 kilos de milanesa, yo ya sé que ese costo es directo y que tengo un costo de tanta plata. En cambio, cuando yo tengo un gasto, es más difícil asignarla a la milanesa, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuánto le meto a la milanesa de mis impuestos, de mi gasto de papelería, de combustible, de la luz? Entonces, es muy importante tenerlos en cuenta porque muchas veces los negocios y los emprendimientos chicos no tienen en cuenta los gastos. Y cuando empezamos a sacar números y a hilar más fino, terminamos trabajando por el empate en los ingresos y egresos porque no consideramos los gastos. Yo me acuerdo de una emprendedora que hacía sillas de madera reciclada y ella decía que no tenía costos, que era muy poco, pero cuando empezamos a ver la nafta que gastaba por mes, era un montón. Iba a buscar los pales, los traía, los arreglaba, después iba a vender a una feria, volvía, iba a vender a la ruta, volvía, iba a vender a las termas de Daimán y volvía, y nunca tuvo en cuenta el gasto de combustible, porque no es un gasto directo, no es un costo directo, pero sí obviamente es necesario para llevar a cabo el emprendimiento y lo tengo que considerar. ¿Ah? Pero bueno, vamos a hablar un poquito más ahora más adelante. Y después tengo también las inversiones, que las inversiones también van a implicar para ustedes un egreso de dinero, pero un egreso del cual yo espero que ese egreso me genere también un rédito futuro. Si yo me compro un horno mejor, con no sé cuántas bandejas, eso va a implicar una mejora en la eficiencia de mis tiempos de elaboración, de mi calidad de elaboración, por lo tanto, la compra de ese horno va a implicar un cambio que me va a generar a mí un mayor ingreso. Casi siempre cuando invertimos, lo hacemos justamente porque esa inversión me va a generar un servicio mejor de lo que yo tenía. Y va a ser más eficiente en el uso de los recursos, en el tiempo que hago, ¿sí? En el desgaste. Me acuerdo también de una persona que hacía mucha masa, que amasaba a mano. Y claro, y me decía, vos te imaginás todos los días con kilos y kilos de harina amasando, ya estoy cansada, mi cuerpo se cansa, tengo un tope de producción, que en cambio la compra de una batidora industrial, creo que era, le mejoró muchísimo hasta la cantidad que podía producir. Por lo tanto, eso se trata de la inversión. Un egreso de dinero del cual yo espero que también tener un rédito en el futuro. Esa inversión no es un costo directo. No lo voy a tomar como un costo directo, pero sí tengo que considerar el desgaste que se genera en el uso de los bienes y que van a formar parte también del costo total de lo que yo produzco. Sí, porque esa máquina se rompe y yo tengo que comprar otra. O porque yo aumento la producción y debo invertir en otra máquina más. La idea es que el propio emprendimiento genere esta plata para reponer la inversión que hicimos. Tengo que ser capaz de cubrirlo con mi negocio, porque si yo tengo que sacar plata de mi bolsillo, de mis ahorros, pedir prestado a un pariente,
ya el negocio deja de ser eficiente de por sí. Por lo tanto, como ven, hay distintos conceptos. Es muy necesario entenderlos para manejarlos y gestionarlos. Después los voy a meter todo en la bolsa y digo, bueno, el costo de hacer 1 kilo de milanesa es tanto. Es la carne y el pan rallado porque es directo, pero es el gas, es el aceite, es el delivery, es la freidora que compré, todo eso forma parte del costo total que tengo que considerar para después ponerle un precio y marcar una utilidad que sea redituable. Y ni pensar en la hora de trabajo del emprendedor, emprendedora, que también tiene que ser considerada como un costo del producto. Ahora lo vamos a ver. Bueno, los ingresos. Me quedó medio, no se ve mucho, pero a ver si yo puedo arreglarla, perdón, que no sé por qué me quedó así. La idea es que te vea mejor. Los ingresos, como decíamos, tienen que ver justamente con lo que se genera del emprendimiento. Esos ingresos están asociados a las retribuciones que yo voy a tener por el servicio que presto, por el producto que presto, pero también puede haber otro tipo de ingresos, como dijimos. Oh, yo sé que estás viendo, pero no. ¿Quién habla? Perdón. No sé quién habló. ¿Nicolás? Bueno, no habrá sido para mí. El ingreso por venta son todas las retribuciones que yo tengo por la venta del bien. Obviamente que acá vamos a hablar cuando hablemos de precio de venta, que yo voy a tener una política de precios. No es que es 100 pesos la vianda, no, yo tengo que decir, bueno, vendo, capaz que le hago un precio especial a clientes que compran toda la semana, capaz que le puedo hacer un descuento si venís con una referencia, X cosa. Yo voy a tener una política de ventas, pero lo que quiero decir acá es que los ingresos surgen de la retribución que yo tengo por el bien o el servicio que yo presto. Y tiene que ser suficiente para cubrir todos estos costos y todos estos gastos y las inversiones que yo hice para que el emprendimiento me funcione. Por lo tanto, la utilidad es ese remanente, esa diferencia entre el precio de venta y todos los costos que fui sacando y que yo voy a definir un margen de utilidad. Y esta utilidad es la que va a permitir que mi negocio siga creciendo. Si yo soy capaz, con las ventas que hago, de tener un ahorro o una utilidad que me permita reinvertir, quiere decir que el negocio está bien calculado en el sentido de que hice un buen cálculo de mis costos, que no me perdí de nada, que realmente marqué un margen de utilidad que lo puedo ahorrar, lo puedo invertir, que consideré un sueldo para mí como emprendedor, porque de esa forma yo saco de mi costo y no saco de la utilidad, porque después tenés negocios que te dicen, mi negocio no me da para nada. Y bueno, si vos gastás... Si vos gastás 100 de costos y sacás 25 para vos y cobrás 125, es decir, nunca tu negocio va a crecer, porque vos te estás cobrando a vos mismo de tu utilidad. Ayer me lo decía una compañera el lunes, y le digo, ojo de pensar que la utilidad es mi ganancia. La utilidad es la ganancia del emprendimiento. Es lo que es capaz de soportar ese emprendimiento. Porque si yo no me... Piensen ustedes, ¿no? Yo no cobro mi hora. No es que mi cobro, no considero el costo de mi hora. Entonces yo trabajo por la nada, ¿no? Y voy sacando de a puchitos. Pero el día de mañana me enfermo, me sale otro trabajo y tengo que contratar a alguien para que haga las milanesas que hacía yo. A ese alguien le voy a tener que pagar. Entonces, si yo tengo que pagarle a alguien por el trabajo que yo estoy haciendo, quiere decir que yo no puedo dejar de cobrar o de considerar en mis costos mi hora. Después es decisión de ustedes, si yo pongo un valor hora de 100 pesos o si pongo un valor semanal de 7.000 pesos. No importa cómo ustedes se marcan su sueldo. Lo importante es que lo consideren en los costos. Si yo pienso y digo, bueno, si yo no trabajo, ¿tendría que pagarle a alguien para que lo haga?
Sí, cuando sabes qué, eso es parte de lo que yo debería cobrar. Hay emprendedores que muchas veces ganan menos que sus propios empleados. ¿Es justo para un emprendedor cobrar menos que sus empleados, teniendo que hacer toda la gestión, teniendo que vender, que cobrar, que promocionar, que elaborar, que contratar gente, que pagar a esa gente, que pagar los impuestos? Entonces, pónganse un valor de su trabajo que realmente esté acorde al trabajo que yo estoy haciendo y que no salga de la utilidad. La utilidad es la ganancia del emprendimiento, ¿sí? Es lo que le permite a ustedes como emprendedores crecer, invertir, mejorar las condiciones de su trabajo. Entonces, si yo marco un 25%, ejemplo, ¿no?, de utilidad sobre costos, esos 25 son del negocio. Dentro de mis 100 ya está mi hora de trabajo. ¿Está? Y después otros ingresos que pueden surgir en la empresa, en el emprendimiento, son los aportes que realizo yo como persona a mi emprendimiento. ¿Sí? Es decir, bueno, yo ahorré, no sé, 2 años para poder comprar todo esto y son parte de mis ahorros. O puede ser un ingreso que sucede por un préstamo. Yo quiero mejorar el emprendimiento, no tengo la capacidad, pero yo sé que si compro esta amasadora puedo duplicar mi producción. Entonces la amasadora va a ser capaz de pagarse a sí mismo este préstamo que estoy haciendo. No importa dónde surge la fuente de financiamiento. Lo que me importa es que yo puedo tener un ingreso porque estoy aportando plata de mi bolsillo o de un externo a mi emprendimiento. Después, si es un préstamo, tengo mi pasivo, tengo mi obligación, tengo una deuda, como quieran llamarla. Pero es plata que ingresa a mi negocio y que la idea es que me apalanque. No debemos caer en la trampa de financiar mercadería o materia prima, porque como dijimos antes, las inversiones tienen que ser capaces de recuperarse a sí mismas. Entonces la materia prima yo la compro y la consumo, ¿sí? Y se me terminó. Una máquina, cuando yo la invierto, me sigue generando en el tiempo una ganancia, porque me aumenta la productividad, me disminuye el tiempo de producción, X cosas, ¿está? También tengamos claro distintos tipos de ingresos. Si consigo un premio de Ande, Semilla Ande, y me va bárbaro y me dan $5.000, buenazo, porque eso sí, es un regalo, es un aporte, y yo lo voy a usar en algo que me ayude a crecer. Pero también puede ser un préstamo que consiga en el banco. Entonces, los costos dijimos que eran todos aquellos recursos necesarios para la producción de un bien o un servicio, y esto es re importante, desde el momento que lo pienso hasta después que lo vendo. Ahí teníamos también el tema de que si yo generaba una postventa a mi cliente, ¿qué estrategia uso para poder captarlo, para poder seguir estando en contacto? Y si yo tengo que pagarle a alguien para que siga trabajando mi base de datos de clientes, X cosa, yo también tengo un costo ahí. Entonces piénsenlo como un proceso largo, ¿no? Es tipo, empiezo a cocinar y vendí y se terminó. No, tiene también todo un proceso mucho más largo. Acá cuando hablamos de costos ya estamos hablando de todo, los recursos necesarios, desde la impresora para imprimir los folletos, para hacer promoción, hasta la persona que maneja las redes, ¿sí? Son costos y gastos necesarios para poder hacer que mi negocio funcione. Podemos clasificar de distintas formas los costos. La primera es función de las características. Hay costos asociados a que son materia prima, otros que son manos de obra, y ahí está la mano de obra nuestra otra vez, cuánto yo me estoy pagando a mí, fíjense una hora de trabajo, un valor semanal, un valor mensual, qué es lo que quieren, porque acá también hay una cosa importante que a ustedes les debe pasar como emprendedores, a los que son ordenados no tanto, pero es la mezcla de la billetera del negocio con la billetera familiar. Pasa muchísimo eso, ¿no? De que yo estoy mezclando y saco para pagar las clases de fútbol de mi hijo, y saco para un regalo a una amiga, y saco para pagar la luz de mi casa. Entonces acá ustedes tienen que tener muy en claro
su sueldo y cómo yo ese sueldo lo defino dentro de mis costos, porque si yo tengo claro que mi sueldo, quiero sacarte mi negocio por lo menos 20.000 pesos al mes, yo ya los tenga definidos y sepa que forman parte del costo. Y también eso me ayuda a ordenarme, a saber cuánto puedo exigirle a mi negocio. Porque también pasa, y me ha pasado muchísimo, de que muchas veces los emprendedores castigan al emprendimiento en vez de castigar a sus hábitos de consumo como personas. Y a mí me pasó eso con un emprendimiento que terminamos viendo que no había tomado dimensión de la cantidad de plata que sacaba de la empresa. Por esto mismo, y pagó esto, y pagó la nafta, y le aseguró el auto, y no sé cuánto más, y póngale que sacaba, no sé, 60.000 pesos al mes, y él pensaba que sacaba 30. Entonces, claro, terminaba en un momento castigando al negocio, porque me acuerdo que dijo, este negocio no va para nada, porque siempre estoy debiendo, porque no sé qué, bueno, pero en realidad, ¿vos estás haciendo un buen manejo de tus costos? ¿Estás considerando uno por uno, a fijar el precio de venta, considerás esto, esto y esto? Y tus gastos personales. ¿Diego? Yo en modo de ejemplo, por ejemplo, nosotros tenemos un emprendimiento con unos amigos, que es una cervecería, y somos 3 personas en esta sociedad. Lo que nosotros hicimos fue, por ejemplo, separamos lo que era la cervecería, lo que es todo implemento para la cerveza, y lo de la comida. Entonces los gastos de cervecería iban para la cerveza, digamos, y los gastos de comida iban para la cocina, herramientas, colaboradores y demás, pero como que se dividió todo, y los gastos, por ejemplo, de flete, que acá en el exterior, que es la próxima que tenemos, que todo es medio burocrático, y hemos todo en este video, por acá, que en el interior no hay, se cargaban todos los fletes y demás los gastos de la cervecería. Y en el caso de la comida, la parte gastronómica, y dividíamos ese gasto, o sea, la separación de lo que era una cosa de la otra. Ahí está, se vuelve fundamental eso, ¿no? Y tenerlo desde un principio bien claro, porque si no, si es una bola de nieve, también llega un momento que no sabes ni cuánto es cada cosa. Entonces es como muy importante tener bien definido eso. Y por eso también hago mucho hincapié en el tema mano de obra. Porque realmente si no consideramos mi retribución, ustedes están trabajando por nada. Por nada, por nada. Y lo he visto mucho, por eso es como que también que cada vez que trabajamos a nivel de emprendedores tratamos de definir que se consideren dentro de los costos, como pago la harina, como pago la carne, como pago el flete, como pago los impuestos, un sueldo y lo meto en el costo. Por lo que dije también, de que si yo le tengo que pagar a alguien por el trabajo que estoy haciendo, quiere decir que mi trabajo también vale. ¿Y qué es la idea? Y la idea es que ustedes puedan vivir de su emprendimiento y que además su emprendimiento también sea rentable para seguir creciendo. Porque si yo en mi visión me marco ser una cafetería, no sé qué, que atender al público, y bueno, de algún lado va a salir esa plata. Aunque saque un préstamo, pero el préstamo se tiene que pagar con la empresa. Entonces es muy importante tener bien claro esto. Y después, bueno, costos indirectos, esto que decíamos, bueno, un seguro, una comisión, el pedido ya, si me cobra algo, ¿no? Y después gastos administrativos y gastos comerciales. Tengo como un montón de cosas que considerar y es importante esta clasificación. Otra clasificación es según la función. Hay costos de producción, hay gastos de administración y venta y hay gastos financieros. Tengo distintos tipos de gastos y de costos según el fin para el cual los uso. Y el que más me importa, porque es el que vamos a trabajar para definir el punto de equilibrio, son los costos fijos y los costos variables. Costos y gastos, ¿tá? Recuerden que acá ya estamos hablando de las dos cosas. Hay unos que se comportan de una forma y otros que se comportan de otra forma totalmente distinta. Pero es muy importante tenerlos en cuenta.
¿Por qué? Porque de eso también va a ser mi gestión. Fíjense esto. Los costos fijos no varían ante cambios en la producción. ¿Sí? Las empresas los tienen independientemente de su nivel de actividad. El lunes con la gente de la hotelería veíamos que, claro, es decir, hay que pagar los gastos, la contribución, el BPS, ¿no? Hay como costos que son fijos. Un fijo también escalonado, porque seguramente puede haber un costo que si tengo más gente me aumente, pero muy poquito, o que bueno, también puede haber como una subidita, pero apenas. La tendencia de los costos fijos es que no aumenten o no varíen ante los cambios de la producción. Yo tengo un local comercial que lo alquilo a 20.000 pesos, vaya una persona o vaya 100, ese alquiler va a ser siempre de 20.000 pesos. ¿Sí? Si yo tengo que pagar, literal, de la pequeña empresa de DGI, voy a pagar los 4.000 pesos, tenga una venta o 100 ventas. ¿Sí? Entonces, ustedes creo que vayan viendo cómo hay ciertos costos que son lo que yo le llamo el colchón. Hay un colchón de costos que los tengo que tener. Quizá ustedes están trabajando en su casa, si no tienen mucho gasto, la cervecería no, la cervecería capaz que ahí, Diego, vos tenés bien identificado, ustedes tienen cuáles son los costos fijos, y esos no varían en función de la venta. Pero lo que sí pasa con estos costos fijos unitarios por unidad es que sí van disminuyendo cuanto más venta tengo. Obviamente, si yo le vendo a un cliente y tengo que pagar 15.000 pesos de alquiler, unitariamente me cuesta muy caro, pero si ya entran 100 personas a mi local, empiezo a bajar muchísimo el costo de alquiler por persona, ¿se entiende? Porque realmente lo bueno de los costos fijos, que al ser un colchón, cuanto más venda, menor va a ser la incidencia en cada unidad de producto que yo venda. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que pagar de DGI 4.000 pesos y de BPS 3.000, yo pago a DGI y BPS 7.000 pesos por mes y no vendo a nadie, el costo fijo es altísimo. Si le vendo a 10, y ahí voy, pero si le vendo a 100, ese costo en 100 personas, en 100 ventas, disminuye muchísimo. Obviamente que nosotros tenemos que considerar el costo fijo unitario en función de una venta promedio para ver cómo yo lo castigo a cada unidad. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un costo fijo de 10.000 de alquiler, de impuestos, de alguna licencia, lo que sea, yo digo, bueno, en promedio vendo, no sé, 100 viandas por día, ¿sí? El costo fijo son 100 pesos por vianda. Por día no, por mes, ¿no? Yo digo, bueno, 100 pesos por vianda es mi costo fijo dividido. Ya si vendo 200 viandas, el costo fijo unitario baja a 50. ¿Se entiende? Cuanto yo más vendo, el costo fijo impacta menor. Por lo tanto, este costo fijo a mí me va a definir la cantidad que yo tengo que vender. Y es la idea del punto de equilibrio. ¿Cuánto deberías vender a un precio X para cubrir tus costos fijos? Si yo tengo la vianda re barata, realmente tengo que vender muchísimo para poder cubrir los 10.000 pesos. Si yo la subo un poco, va a ser más fácil llegar a cubrir los costos fijos. Pero todo eso lo vamos a ir analizando. Lo que yo quiero que ustedes vean es esto, que el costo fijo tiene una forma de trabajar lineal. No varía sustancialmente. Puede haber un pequeño cambio. ¿Sí? Puede haber un pequeño cambio, porque obviamente nada es estático en la vida, y menos los precios, pero básicamente se mantienen. Obviamente que me pueden aumentar los costos fijos si yo elijo tener, en vez de un local, 2. Bueno, sí, ahí te va a aumentar tu costo fijo, pero te aumenta escalonadamente. Pasaste de este a este y te vas a mantener. No es que todos los meses vas a alquilar una cosa nueva. La idea justamente del costo fijo es pensar en esto de que no depende directamente de la cantidad de gente que yo tenga o la cantidad de venta que yo haga. ¿Sí? Los tengo que tener sí o sí. Y por otro lado, tenemos lo que es el costo variable, que como ven, va a ser totalmente distinto al costo fijo.
El costo fijo decíamos, bueno, el costo fijo tiene se mantiene estable. ¿Recuerdan? El costo fijo se manejaba así, era estable en función de las unidades. El costo variable, obviamente que no. El costo variable, si me cuesta el kilo de carne, me da para 10 milanesas, si quiero hacer 20, voy a comprar más carne, y si no, y voy aumentando, porque el costo va aumentando en función de las unidades. También acá hay una realidad que a veces los costos variables pueden actuar más como una especie de meseta, ¿no? Porque a veces también, cuanto yo más vendo, puedo elegir mejor los costos, compro mejor porque me hacen descuento, puede ser como una pequeña meseta, o aumentar no tan rápido acá arriba. Pero la idea es que es creciente, el costo variable obviamente que va a ir creciendo en función de las cantidades que yo venda. Pero a la hora de trabajar el costo variable unitario, va a ser siempre el mismo por unidad. Hacer una milanesa me cuesta en promedio 40 pesos. Y hacer 3, también 40 pesos cada una. Cada una me va a costar lo mismo. Porque yo trato de buscar, bueno, ¿cuánto es el valor promedio de una vianda? Si yo le pregunto a ustedes que hacen vianda, ustedes más o menos saben cuánto es el valor promedio de esa vianda, cuánto es el costo unitario de esa vianda, ¿no? Será un poquito más, será un poquito menos, pero ustedes no dicen, no, esta vianda, esta milanesa es un poquito más grande, el costo es un poquito más, esta tiene más lechuga, esta tiene más tomate, no. La unidad, el costo variable lo definen como un mismo valor, ¿se entiende? Cualquier pregunta me avisan, yo voy como un poco más rápido capaz. Entonces, la idea acá es cómo ustedes, y esto es algo que lo voy a dejar para cada emprendimiento, es que ustedes analicen su estructura de costos y puedan definir qué costos tienen asociados a los costos fijos. Entonces, bueno, acá van a definir, por ejemplo, alquiler, impuestos, alguna tasa bromatológica, el BPS, los aportes, si tengo algún gasto fijo de luz, porque ahí es importante que también la luz la definimos una parte fija y otra parte es variable. Si yo tengo un horno que funciona a electricidad, va a haber una parte que es fija, porque la UTE me va a cobrar siempre lo mismo, pero hay otra parte que va a variar en función del consumo. Y yo ya sé que cada vez que prendo el horno, gasto más o menos 200 pesos por hora, 100, no sé cuánto será. Yo tengo como un consumo promedio variable, aunque también hay un costo asociado a eso que es fijo. Puedo tener un empleado fijo que le pago por día, no importa cuánto venda. ¿Sí? O que le pago por mes. ¿Sí? Pero ese venda 5, venda 10, o yo haga 5 viandas, 10 viandas o 15, le pago lo mismo. O no, capaz que esta persona es variable. Ojo, porque también es como ustedes lo definan. ¿No? Un empleado que le pago mensual, pónganle acá. Todo esto lo tienen que definir ustedes en función de su información. Y llegar a un valor total de costos fijos. Mi costo fijo mensual entre alquiler, DGI, BPS, la tasa bromatológica, no sé, la luz, el empleado, mi sueldo mensual, el sueldo mensual del emprendedor. Yo quiero sacar mínimo 20.000 pesos, o 15, un sueldo mínimo. Lo tengo que definir acá entre mi estructura de costos. ¿Sí? A esto tienen que llegar ustedes, porque lamentablemente no puedo trabajar en formato consultoría ahora. Podemos verlo, de cómo si se generan dudas, podemos trabajarlo uno a uno. Pero hoy la idea es que yo les deje conceptos. Piensen en sus costos mensuales, en sus costos fijos, en aquellos que no varían, aunque venda 1, aunque venda 5, aunque venda 100. O si varían en una pequeña cantidad. Sí.
¿Hay alguien hablando? No, a mí se me prendió el micrófono más. Disculpe. Ah, bueno, Nicolás, dale. Cualquier cosa, estamos abiertos. Bueno, y después, lo otro que decíamos era el tema de los costos variables, que ahí sí. En el caso de ustedes, obviamente que es mucho más complicado, porque ustedes no hacen milanesas, siempre, ¿no? Entonces acá ustedes sí tienen que definir, y les doy un consejo, definir mensualmente, un promedio mensual de compras, de insumos, energía, aportes sociales si hacen, delivery, comisiones, embalaje, cuánto gastan en bolsas, papel, bandejas, gastos administrativos que tengan, lo que sea que pueda ser un costo variable. Obviamente que me imagino que ustedes tienen ya definido cuáles son sus costos promedios, porque si no, no podrían fijar un precio de venta, ¿no? Pero también pueden hacerlo por tipo de producto. Si ustedes quieren hacer el análisis, también sirve. Decir, bueno, a ver, hay platos que son más caros que otros. Entonces, bueno, porque acá estoy pensando en dos tipos de negocio. Estoy pensando en una vianda, que ahí teníamos también, y los que hacen vianda me van a decir, José Luis, que hace viandas, decir, bueno, yo cobro un precio el mismo siempre. A mí cuando me llegan las ofertas de vianda, nunca es tipo una vianda 180, una vianda 140, no, me dice el precio. Ahí ustedes también tienen que tener la capacidad de decir, bueno, a ver, ¿cuánto es el costo de esta vianda, de esta otra? Los que trabajan en el restaurante, obviamente que ahí es distinto, porque yo puedo ponerle precios distintos a mis platos. Y eso me va a ayudar a mí a tener un costo variable por plato. Esto acá no hay una receta única, lo van a hacer en función de las características de su negocio, pero también en función de la información que ustedes quieran relevar. Pero es muy importante tener muy en cuenta cuáles son estos costos bien identificados y de la forma que ustedes quieren identificarlos. Ahora cuando vayamos a ver el punto de equilibrio, vamos a entender por qué es muy importante esto. Yo no tengo más para decir de esto, más allá de lo que ustedes puedan identificar en su negocio. ¿Está? La idea es que justamente hagan un pienso y que no quede nada, gente, porque si no después me queda para afuera gastos súper necesarios para poder generar mi negocio. ¿Está? Y dentro de estos costos, también voy a considerar el desgaste de los bienes. Y pregunta, ese desgaste, ¿cómo se calcula? Bueno, el desgaste se calcula básicamente según la vida útil estimada del bien. Estimada del bien. Por ejemplo, vos te comprás, no sé, un horno eléctrico. ¿Cuánto vale un horno eléctrico? Y depende, pero ponele $1000, como para Bueno, hacer un número redondo. Un horno le vamos a poner 44.000 pesos. ¿Cuánto te dura ese horno en tiempo? ¿En cuánto tiempo pensás que ese horno no te va a servir más? No sé, menos de 5 años, no, tiene que llegar por lo menos a 8, 10 años. Bueno, ponele 5. Vamos a ser pesimistas porque siempre Bien. tenemos que manejarnos en entornos pesimistas porque si se te rompe antes y lo estimaste más, perdiste plata. 5 años, ¿no? Entonces, vamos a escribir acá al lado para que no... Aunque ese dato se puede obtener del fabricante. Sí, eso ustedes después lo van a ver, eso no pasa nada. Entonces, si yo te digo 44.000 en 5 años, quiere decir
que yo por año tengo un costo anual de 8.800 pesos. Quiere decir que tengo un costo mensual de 8.800 dividido 12, de 733 pesos. Lo podés también, ojo, tomar como un costo fijo en este caso. El costo fijo del gasto del horno son 733 pesos. Porque también puede ser tomado así cuando es muy difícil ponerlo en el costo variable de los bienes. Más ustedes que hacen como muchas cosas, sería mejor que lo tomen en este caso como un costo fijo. Entonces, dentro de los costos fijos, alquiler, luz, el desgaste de la máquina son 700 pesos por mes. Entonces, fíjense, si vos en un mes haces un promedio de 300 viandas, tenés que ponerle 2,50 pesos el uso de ese horno. Cada vianda que vos haces, o bueno, o torta o lo que sea, te gasta 2,50 pesos de horno. Fíjate que en 5 años recuperás los 44.000 pesos. Al meter este costo, 2,50, no es nada 2,50, pero cuando tenés que pagar 44.000 pesos es bastante 2,50, ¿no? Es decir, bueno, con 2,50 que vos le agregues a tu vianda todos los meses, todos los días que vos vendas, en 5 años juntaste los 44.000 pesos. Por eso es re importante que ustedes consideren, ¿sí?, todas estas cosas. El horno, la amasadora, el freezer, un vehículo que ustedes tengan para repartir. 2,50 se va a convertir capaz que en 10 pesos. Entonces, hay 10 pesos que le cobro a la vianda, que es solamente para todos los bienes de uso que tengo en mi empresa. ¿Se entiende? Entonces, es re importante considerar esto. Por más que sea una cosa media, decir, bueno, vos me dijiste 8, yo te dije, ¿sabes qué? 5 mejor. Porque si se te rompe en menos de 5, vas a estar en un problema. Pero si vos sos capaz de que en tu precio de venta cargar estos 2,50, ya sabes que en un periodo de tiempo vos vas a tener un ingreso por este concepto, 44.000 pesos, y vas a poder cubrir de tu propio negocio el tema de este horno, o la heladera, o el freezer, o la vitrina, o la amasadora, o la fritadora, o lo que sea que vos vayas a comprar. A eso que se le llama amortización. Esto mismo es, acá a ustedes me gusta más que esté en el costo fijo, porque es muy difícil para ustedes, no para ustedes personas, para ustedes que venden mucha cosa distinta, ponerlo como en la milanesa, en la cosa, no. Costo fijo, en el mes gasto esto. Esto se llama amortización. O también se le dice depreciación de los bienes. La pérdida de valor. Como todos sabemos, y como ustedes saben, ustedes se compran hoy un horno 0 kilómetros, y si lo quieren vender en un año, obviamente que no lo van a vender al mismo precio que lo compraron. Tiene un desgaste, tiene una depreciación, perdió valor. Ese valor perdió porque lo usé. ¿Y en qué lo usé? En los bienes que yo produzco. Entonces, obviamente, que yo tengo que ser capaz de cargar ese desgaste al precio de la venta del bien. Porque ahora vamos a ver lo que sigue, que tiene que ver, después yo esto se los agrego a la PPT, ya la subí, pero le agrego todo esto para que a ustedes les quede claro, porque yo acá lo tengo que borrar. Es el precio de venta. El precio de venta es la expresión de valor que tiene mi producto. Voy a ir un poquito más adelante, acá. Y después vuelvo por atrás. Fíjense qué importante será tener bien claro los costos, porque esto es un más, ¿no? Yo tengo que definir el precio de venta en función de muchas cosas. Si yo soy capaz de fijar dentro de mi costo fijo, como vimos recién, la amortización, mi precio de venta va a estar obviamente que impactado, y yo voy a tener la capacidad de que ese precio de venta me vaya pagando ese bien. Entonces, cuando nosotros hacemos el precio de venta, hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta. Sí, los costos son re importantes, pero también es importante qué utilidad quiero tener, ¿sí?
¿Cuál es el precio de mi competencia? Bueno, yo quiero vender viandas a 300 pesos porque quiero un 100% de utilidad. Bueno, pero mi mercado en realidad está a 180. Entonces también es muy importante. Veo mis costos, veo la competencia, veo cuánto yo quiero ganar, pero también tengo que ver mi cliente si está dispuesto a pagar por ese precio. Entonces, como vuelvo para atrás, cuando fijo mis precios de venta, la estrategia que yo uso, acá está, esto es percibe, no es pervive, acá esto es una C, percibe. Cuando yo defino una estrategia de fijación de precios, yo tengo en cuenta un montón de factores. Esto que vimos recién, la estructura de costos, a ver, no te olvides de poner nada. No te olvides de la nafta, no te olvides de los impuestos, no te olvides de la luz, no te olvides de lo que le pagás a tu hijo porque te hace algunos favores, que te hace mandado, eso es parte de los costos de la empresa. No te olvides de la depreciación de los bienes, no te olvides de las bolsitas, de los envoltorios, del nylon que usás, no te olvides del delivery, de la nafta que le pagás al delivery, no te olvides de la promoción que pagaste en Facebook para poder tener más clientes. Todo esto es recontra importante, porque si no estoy trabajando por nada. Pero también es decir, bueno, a ver, yo llegué a que el costo total de mi negocio por unidad, más o menos, a una cantidad que yo puedo vender, son de 130 pesos. Bueno, yo quiero sí o sí ganarle el 20%. El 20% de 130 son 26. Por lo tanto, yo tengo una utilidad de 26 pesos por vianda. Yo sé que por cada vianda que vendo a 156, tengo que sacar 130 para todos los costos y la utilidad es de 26 pesos. Esto tendría que ir a una chanchita, ¿no? Tendría que ir juntándolo y ahorrándolo. Yo debería saber que cada 156 pesos que cobro, hay 26 que se van a una chanchita a juntar plata y ahorrar. ¿Sí? O la dejo en el banco, o bueno, pero tengo que entender ese concepto. Esto no es mi sueldo. Mi sueldo, yo dije que por vianda quiero ganarle 20 pesos. Está acá adentro el sueldo. Es parte de mi costo. Lo que acá yo quiero es decir, bueno, de mi negocio quiero obtener una utilidad. Porque estos 26 pesos se van a ir acumulando para que yo después pueda comprar un mejor horno y lo voy a amortizar, para mejorar la instalación, para comprar un mejor vehículo, ¿sí? Para lo que sea. Para el día de mañana, si me surge una garantía de alquiler, también tengo ahorrado de mi negocio, X cosa. Este es el otro punto que yo decía fundamental. ¿Qué valor percibe el cliente? ¿Y qué valor está dispuesto a pagar? Entonces, a ver, yo digo, bueno, esta vianda me gusta porque es casera, porque es no sé qué, porque me encanta de que si yo le digo que no le ponga sal, no le pone, porque si yo le digo que está a 11:30 de la mañana, le está, pero en vez de cobrarme eso, me cobra el doble, y bueno, está. Puedo percibir un valor que me interese, pero el precio no estoy dispuesto a pagarlo. Tiene que haber una concordancia entre que a mí me encantó esto que me diste, pero el precio no estoy dispuesta a pagar. Esto obviamente pensando que yo ya segmenté mi mercado, yo ya dije a qué cliente le quiero llegar. Cuando hicimos el Canvas, fue lo primero que definimos. ¿Cuál es el cliente al que yo quiero llegar? Y el otro día, recorriendo unas cabañas acá en Salta, unas cabañas divinas, espectaculares, en el lago, no sé si alguien conoce o ha venido, hay unas cabañas en el Parque del Lago que son un sueño, todas de madera, con vista al lago, con un deck precioso. El valor que yo percibí fue espectacular, para descansar, para nada, para estar mirando al lago. El valor no estaba dispuesta a pagar, valía $200 la noche. Entonces ahí yo digo, bueno, y yo siempre lo llevo para mi profesión, digo, seguramente esta gente tiene un segmento de mercado definido que obviamente no soy yo, porque yo no puedo
pagar $200 en una noche para estar sentado frente al lago. Es decir, el valor que yo percibo también está asociado a un precio que estoy dispuesta a pagar, y ese precio no estaba dispuesta a pagar. Entonces ahí uno se pone a pensar, bueno, debe ser que el segmento de clientes que ellos quieren tener no soy yo, obviamente, es una persona que puede pagar y que tiene un nivel de vida y que es un cliente X a quien ellos acceden, porque hace años que están ahí, ¿no? Es decir, por algo subsisten. Entonces es muy importante eso, es decir, bueno, no es simplemente que yo percibo ese valor del bien, sino que también esté dispuesto a pagar. Y ustedes como emprendedores tienen que hacerlo. Si yo estoy destinándome a gente que trabaja en oficina, a gente que clase media, yo no puedo cobrarle un precio desorbitante, porque capaz que me compra una vez al mes. Yo quiero que me compre una vez al mes o quiero que me compre toda la semana. Entonces también tengo que tener muy en cuenta el precio que el segmento de cliente que yo elegí esté dispuesto a pagar. Esto es fundamental. Fundamental porque si no, hice mal mi análisis de cliente, ¿no? Es decir, realmente no detecté que el cliente que yo quería no me va a pagar el precio que le estoy cobrando. Y como decía también en el otro cuadrito, el precio de la competencia. El precio de la competencia termina siendo fundamental. ¿Por qué? Por lo que yo le decía, y más en el mercado gastronómico, donde hay una sobreoferta de posibilidades. Porque no solo es el que vende lo mismo que yo, sino el que vende algún producto complementario. Está muy atomizado el mercado. Entonces no es lo mismo un carrito que un servicio de restaurante. Bueno, pero es competencia, porque también me puedo elegir. A menos que yo haya detectado que mi segmento de mercado es un segmento de mercado que le gusta comer en restaurantes y que esto, y yo enfoco mi estrategia hacia ellos. Pero es muy importante que ustedes, al definir su cliente, al definir a quién le están destinando su producto, también entiendan qué competencia le está destinando lo mismo que le está destinando a ustedes. ¿Sí? Como yo decía, el que quería poner una hamburguesería tipo McDonald's en las Termas del Daymán, le digo, ojo, porque en realidad vos tenés mucha competencia, no, pero el único que hace hamburguesas soy yo. Bueno, pero en realidad también hay otros tipos de servicios de comida que también brindan otros servicios que son complementarios. O capaz que yo no quiero irme mucho a la piscina y me compro un pan y fiambre y me vuelvo a la piscina. Y no fui a tu restaurante para no perder tiempo. Entonces realmente es muy importante analizar la competencia, analizar los precios y ver dónde me paro yo. Y ver cuál es mi propuesta de valor, porque voy a hacer que me elijan a mí y no al otro. Pero bueno, a la hora de fijar los precios tengo que tener en cuenta todos estos temas. Porque todos estos temas, mis costos, mi utilidad, el valor que percibe el cliente y los precios de la competencia van a ser definitorios para que yo fije un precio, ¿sí?, que me sirva y que yo pueda generar ganancias. ¿Sí? Una consulta. Sí. ¿Y qué sucede si yo comparo con los precios de la competencia y es imposible competir con ellos? No sé, porque son establecimientos más grandes, compran más barato. Si no puedo competir con el precio, ¿mantengo igual mi producto o lo saco? Y lo que pasa es que ahí vos tenés que ver cuál es tu propuesta de valor también, ¿no? Porque realmente quizá esto que decíamos acá, el valor que percibe el cliente en vos no lo percibe en el otro. Entonces, bueno, ¿cuál es la propuesta que vos le estás haciendo que te diferencia de la competencia que es mucho más barata? O si no, tenés que buscar mejorar tu estructura de costos para poder, por lo menos, bajar un poco tu precio. ¿Sí? Porque realmente hay una, digamos, una comparación en el producto y el precio es más bajo. Bueno, ¿qué podés dar vos que la competencia no da? O si no, rever toda tu estructura de precios, porque es importante reverla también. Realmente, obviamente que uno no puede competir con grandes cadenas, por ejemplo. Entonces ahí también hay como herramientas muy distintivas que hacen la diferencia entre la pequeña empresa o el emprendedor con las grandes empresas. También existen esas cosas que son muy valorables. Si yo tengo un Burger King en Salto, por ejemplo, acá hay Burger King,
y yo vendo hamburguesas, seguramente un nicho de mercado que son los niños quieran elegir Burger King, ¿se entiende? Pero seguramente yo como emprendedor puedo atraer otro segmento de mercado que tiene que ver niños con familia. Entonces yo, a ver, yo que tengo hijos, cuando voy a burger, no como burger porque no me gusta, entonces voy y elijo otra oferta que está al lado. Pero quizás si hay un restaurante que me da la posibilidad de dar comida para niños, pero también para adultos, y que me genera toda una oferta diversificada, eso es una buena herramienta que yo la puedo usar. También está la herramienta de la atención personalizada, que no la tienen los grandes restaurantes, ni Burger, ni McDonald's, ni La Pasiva. Poner en valor el acercamiento de la persona a persona, el poder generar un conocimiento mayor del cliente, porque ustedes los emprendedores tienen como esa arma estratégica que es el contacto directo con el cliente, el aprender del cliente. No hay una cadena de mandos desde el mozo hasta el dueño que toma la decisión. Ustedes son los que están ahí. Entonces también es importante tener en cuenta que ustedes tienen un arma estratégica que es el contacto directo con el cliente, que les permite una conversación, una retroalimentación. Y otra cosa importante es que se pueden enfocar en un nicho de mercado específico, que muchas veces las grandes cadenas no lo hacen. Las grandes cadenas, bueno, o los restaurantes grandes, se enfocan a todo público. Ustedes pueden buscar un nicho específico brindando un servicio diferente. Por eso para mí es re importante trabajar el valor diferencial dentro de la propuesta de valor de ustedes. ¿Qué dan ustedes que no da la gran empresa? ¿Qué están dando ustedes que no da la otra? Es decir, bueno, la otra da precios, ¿no? La otra da precios y genera una estrategia enfocada en precios, ¿sí? Lo que ustedes tienen que dar es algo distinto. No enfocarme en el precio, enfocarme en mi servicio, enfocarme en la atención, enfocarme en la rapidez, enfocarme en comida casera, enfocarme en algo que ese otro no puede dar. Porque esas otras empresas están muy enfocadas al trabajo en precios, porque tienen el gran arma de tener capacidad de compra, entonces obviamente que pelean en precio. Ustedes tienen que pelear en aquello en que ellos no son tan fuertes, la atención al cliente, la atención personalizada, el servicio, opciones diferenciales, una comida distinta, busquen la vuelta por ahí, porque si no, ustedes con precio, en grandes restaurantes no pueden competir. Lamentablemente, el pequeño emprendedor no puede competir en precios con el grande. Y pasa a las almacenes chicas con un supermercado grande. ¿Sí? Pasa porque realmente existe ahí una competencia que hasta es desleal. Porque realmente, yo me acuerdo cuando yo trabajé un tiempo en la fábrica de la Virginia, y allá en Montevideo, que el pequeño nos decía, ustedes me venden a mí al mismo precio que vende Tata. La caja de té a 10 pesos, me acuerdo en ese momento. Pero claro, Tata nos compraba para todo el país miles y miles de cajas, y el de la esquina me compraba 5 cajas de té. Obviamente que el costo para mí es más alto de venderle. Entonces, ¿qué tiene el pequeño emprendedor? ¿Qué tiene el almacén de la esquina? Y que yo le compro fiado, que está abierto en las horas que no está abierto el otro, que voy, charlo con él y me pregunta por mi hijo, por mi madre y por esto y por lo otro. ¿Sí? Tenemos una relación más de confianza. Entonces, el pequeño emprendedor subsiste, o la pequeña almacén, por ejemplo, porque le brinda al cliente algo que el grande no le brinda. Horario, pagos, charla, ¿no? Todo el tema más de más lo personal y el contacto directo. Por eso hay que estar muy encima o tener bien claro cuál es el valor diferencial que yo estoy dando. Y ahí me olvido de competir por precios y compito por otro tipo de concepto. Porque si ustedes van a competir por precio, no les va a ir bien.
¿Se entiende? Enfoquémonos en las armas diferenciales. ¿Quedó claro, más o menos? Sí, sí, todo claro. Genial. Pues Sí, esta sí, idea, bien. la idea acá es que ustedes puedan trabajar los conceptos cada uno. Por eso es como un poco difícil. Yo estoy acostumbrada a estos talleres a veces con estudiantes también, pero en estos casos donde ustedes tienen como rubros tan distintos, la generalidad a veces complica un poco, pero la idea mía es que ustedes puedan ir bajando cada concepto y después los iremos trabajando en cada una de las clases de la forma que podamos, ¿tá? Y bueno, todo este análisis de precios de venta y de costos nos ayuda a definir el punto de equilibrio, que justamente es el punto de venta necesario para poder cubrir todos los costos, tanto fijos como variables. Llegar a ese punto me ayuda a definir un nivel donde yo no gano ni pierdo. Entonces acá tengo una gráfica que van a ver, si buscan en internet hay un montón de gráficas, donde genero todo. Los costos fijos más los costos variables. ¿Se acuerdan que el costo variable funcionaba de manera lineal para arriba, donde decíamos, bueno, el costo variable tiene que ver con, hacíamos la gráfica, el costo variable unitario era así, ¿no? Y el costo fijo, decíamos que era así. El costo fijo era fijo. Entonces, si yo sumo estas dos gráficas, mi costo variable, si esto es el costo fijo en naranja, mi costo variable arranca donde definí el colchón de los costos fijos, ¿se acuerdan? Si yo tengo que pagar sí o sí el alquiler, después por cada unidad que venda voy aumentando. Por eso tenemos esta gráfica acá en naranja y amarilla, que es el total de los costos fijos más los costos variables. Como ven, los costos fijos siempre se mantienen estables en el tiempo. Ya les expliqué también que puede haber escalones, que puedo vender un poquito más, tener un poquito más de costos, pero básicamente el costo fijo tiende a ser estable en el tiempo. El costo variable no, entonces los costos totales de la empresa empiezan a crecer por encima de los costos fijos. ¿Qué pasa? Yo tengo distintos lugares donde puedo estar parado, ¿no? Yo puedo estar parado en un punto por debajo del punto de equilibrio. Fíjense que acá yo estoy vendiendo, acá póngale 1, yo estoy vendiendo 1, pero mi costo es 2 y mi costo variable casi que llega a 3, mi costo total casi llega a 3, es decir, acá vendo 2 unidades, el precio de venta es 1, pero yo tengo costos de 3 pesos casi. Entonces a mí no me está dando la utilidad. Estoy vendiendo por debajo, es decir, mi venta es menor que el costo fijo más el costo variable. No puedo vender a este valor. Yo tengo que llegar a vender tantas unidades, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, para que el precio de venta iguale al costo fijo más el costo variable. Por lo tanto, todo lo que venda por encima de 6 ya empieza a haber ganancia. Pero fíjense que la ganancia es chiquitita al principio, pero a vez que voy vendiendo más, la ganancia va aumentando cada vez más. Mamá, ¿me das una leche? Entonces, es muy importante para ustedes definir este punto. Y obviamente es muy importante siempre vender por encima de este punto. Siempre llegar a un valor donde yo logro cubrir mis costos fijos, alquiler, impuestos, bárbaro, mis costos variables y además tener una utilidad. Y cuanto más yo venda, más es la utilidad, porque como decíamos, el costo fijo empieza a tener cada vez menos incidencia en mi costo total. Y por lo tanto, la utilidad empieza a ser cada vez mayor. No es lo mismo repartir 15.000 pesos en 10 productos que 15.000 pesos en 100 productos, que 15.000 pesos en 500 productos.
Entonces, cuanto yo más vendo, la incidencia de costos fijos es menor y mi utilidad termina siendo mayor. A mí el saber el punto en el que yo puedo empezar a tener ganancias es fundamental para negociar, para generar opciones en la venta, promociones, ¿sí? Porque si yo ya sé cuánto es mi costo fijo, unitario, si ya sé cuánto es mi costo variable unitario y yo puedo vender de 3 por 2, y bueno, yo ya sé que con la utilidad de 3, yo ya pago los costos de 2 y gano. Yo puedo definir estrategias de venta en función de estar por encima de mi punto de equilibrio. El punto de equilibrio permite que yo tenga otra flexibilidad con respecto a mi negocio. Permite generar objetivos de venta. Permite saber cuánto necesito sí o sí vender para poder cubrir mis costos. Y muchas veces lo que también hacemos es definir el punto de equilibrio anual. Yo ya ahí parto de una base, ¿sí? Y digo, bueno, mi punto de equilibrio anual es, no sé, 100.000 pesos. Yo tengo que vender 100.000 pesos en el año para cubrir mis costos fijos anuales. Entonces, no es lo mismo pararme con este dato y decir, mira, yo ya voy en marzo y ya voy vendiendo 50.000 pesos. Yo sé que si en el resto del año vendo 50.000 pesos más, ya puedo cubrir mis costos fijos, pero ojo, porque no puedo sacar un peso de acá. Pero me permite saber que yo con esta plata, mi negocio se va a sustentar todo el año, ¿sí? Y que recién cuando yo venda 100.000, empiezo a tener ganancia. Empiezo a poder dar esta ganancia a mi negocio y poder tener inversiones, poder tener utilidad, poder tener otro manejo de mi negocio en sí, ¿sí? Claro, acá dice Pamela, es complicado mirar precios de la competencia porque hay gente que no sabes cómo hacen para tener tan bajo y te matan. Obviamente, eso es re importante, porque hay emprendedores que capaz que tienen los errores de no saber su precio de venta, ¿sí? Yo tenía una mujer una vez, cuando trabajaba en Salto Emprende, que vendía las empanadas por debajo del costo. Entonces, nunca ganaba plata. Y ella trabajaba, y realmente cuando le hicimos las cuentas estaba perdiendo plata. ¿Alejandra? Sí. Ahora, a mí me pasó cuando fue lo del emprendimiento del vino en lata, que claro, que no tenía directamente como competencia, porque éramos las pioneras en vino en lata en el Uruguay, pero después empezamos a ver que estaba, si bien es otra bebida alcohólica, la cerveza artesanal, o las bodegas que ya tienen la botellita pequeña de 187 mililitros. Igualmente, ninguno de esas dos es como que tenía punto de comparación porque no es ni la misma capacidad ni el mismo producto. Pero bueno, costó bastante en su momento llegar como a un punto de equilibrio, ¿no? Pero se puede. Y es importantísimo tenerlo en claro cuál es ese punto de equilibrio. Y ahí ustedes que hicieron un análisis de todos los costos. Capaz que... No, ahí estoy leyendo que alguien puso vudú, que Carlos puso vudú. Nosotros lo que hacemos es elaboración de vino fino en lata. Vudú lo que hace es vino leve, de 6 grados, es un producto diferente, como un vino de mesa, que es gasificado y endulzado también, ¿no? Y con saborizantes. Son productos diferentes para públicos diferentes. Entonces no tiene punto de comparación con esa lata. Esa lata aparte es de plástico y esta es la primera que se introduce al mundo del vino en aluminio, ¿no? En Uruguay. Entonces era todo como medio difícil. Claro, ahí no tenés ni competencia. Ahí lo que tenés que tener en cuenta es, como en un momento decía, el valor que percibe el cliente. Tal cual. ¿Qué valor percibe? Y bueno, y realmente, bueno, a ver, si yo me compro, no sé, 1 litro de vino más o menos fino que cuesta, yo qué sé, 200 y pico de pesos, y la lata que trae la mitad, ¿voy a pagar 200 y pico? Y no, capaz que no, porque en realidad para eso me compro la botella.
Capaz que claro, tal cual. por la novedad vos comprás, pero después, bueno, después seguís comprando, no sé, la botella. Entonces realmente es como eso capaz no mirás la competencia, pero capaz mirás el sustituto. Sí, 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 Bueno, sí. porque también está eso, ¿no? Es competencia, pero también es sustituto. El vino sustituye a la cerveza también, porque a no ser alguien que le guste tomar de todo, pero o compras vino o compras cerveza. Bueno, ¿cuánto está la lata de cerveza artesanal? Y Las tanto, sí, bueno. claro. En su momento fue lo que hubo que observar eso y la botellita de 187 mililitros de vino fino que solamente 2 bodegas realizan ese envasado. Por Pero eso, sí, veo no que es fácil. no Y es fácil. después, dentro de la bodega también que yo trabajaba, o sea, que algún evento puntual a veces hago, pero se cayó toda la parte de turismo, también había que equilibrar, dependiendo del menú que se hacía, las personas, para llegar al punto de equilibrio de cuántas personas. O sea, por ejemplo, un evento como el que se organizó el otro día, que era la noche de San Juan, tenían que ir, como era al aire libre, ¿no? Claramente, podían ir hasta, por el aforo, hasta 40 personas. Y bueno, en nuestro punto de equilibrio para todo el show que queríamos de gaitas, para esto, para lo otro, tenían que ser 37 personas. Era como que estábamos muy justos también con el aforo. Y bueno, entonces ahí tenés que empezar a quitar cosas y bueno, resolvimos hacerlo en 2 noches y y fueron casi 40 personas en las 2 noches. Y bueno, pero Ahí si va. no tenés claro el punto de equilibrio es pérdida. Sí, en Ahí la va. mayoría de los casos. Ese es un caso que está buenazo porque, claro, vos decís, bueno, ¿cuántas personas necesito? No es tipo cuánto ingreso, ¿cuántas Claro. personas necesito? Y si vos con 40 que le empatás, bueno, hay como todo un esfuerzo hecho, tenés que buscar una nueva estrategia, que esa es la idea de esto. No es decir, no me da, chau, cierro mi negocio. No, es decir, bueno, a ver, No. 37, estamos ahí, si hacemos 2, el costo fijo capaz que aumenta un poquito, pero no tanto, porque también esa es la idea del costo fijo, de que vos, no sé, si tenés que contratar un servicio de música, cosa, amplificación, por una noche te cobran 2.000 y por 2 noches capaz te cobran 2.000 también, o te cobran 2.500, entonces vos tenés un costo fijo que apenas se mueve con la cantidad de gente. Todas esas cosas son las que tenemos que considerar a la hora de analizar esto. Y bueno, no te está dando, bueno, busquemos alternativas, dónde hay que mover, porque eso viene ahora después, decía, que ahora después lo vemos, el punto de equilibrio, si yo vendo por debajo del punto de equilibrio, tengo que o aumentar el precio de venta, porque en realidad aumentar las ventas no, porque uno me decía ayer, aumentar las ventas. Si aumento las ventas, estoy trabajando sobre esta gráfica azul, que es justamente aumentar ventas. Eso no. Lo que quiero decir es que si yo estoy en este punto, puedo decir, bueno, una de mis opciones es aumento el precio de venta. Por lo tanto, mi venta va a ser una gráfica un poco más vertical. Ay, esperen que me quedo mal. A ver. Va a ser una gráfica un poquito más vertical. Por lo tanto, el punto de equilibrio va a ser más fácil de poder superarlo. Esa es una de las opciones. La otra opción, en realidad, tiene que ver con disminuir los costos. Bueno, entonces, esta gráfica amarilla, en vez de ser así, va a ser un poquito más acostada. Entonces, el punto de equilibrio lo voy a encontrar más fácil, acá. Eso es lo que hizo Alejandra. Lo que buscó es una forma de aumentó las noches para que haya más gente. Entonces, de esa forma fue fácil llegar al punto de equilibrio. En vez de aumentar el precio de venta, aumentó la cantidad de gente y para aumentar la cantidad de gente aumentó las 2 noches, ¿sí? No fue que puso 80 personas en una noche. Eso es distinto. Si no, la otra es igual, bueno, ¿saben qué? La vianda a 160 no me sirve, la voy a poner a 170. Aumentas el precio de venta para llegar más rápido a cubrir todos tus costos fijos y tus costos variables. Son estrategias que yo uso, pero por eso es sumamente importante que yo tenga clarísimo cuál es el punto de equilibrio y dónde estoy parado yo. Si vendo por abajo, tengo esas dos opciones. O aumento el precio para llegar más rápido, o bajo los costos para también cubrirlos más rápido. Y si vendo por encima del punto de equilibrio, tengo las opciones de negociar, de generar opciones, de hacer un descuento. Capaz que vos decís, ¿saben qué? Bueno, mi punto de equilibrio son 18 personas en vez de 40. ¿Saben qué? Entonces,
cada 2 personas que vengan, no sé, tres entradas al precio de 2. Yo estimulo la venta, llego a más gente y cubro más rápido el punto de equilibrio. Porque se entiende, mi idea es cubrir el punto de equilibrio. Mi idea es vender 18 entradas. Entonces, si yo vendo 18 entradas con una estrategia 3x2, no importa, porque mi estrategia es vender 18 entradas. ¿Se entiende? Busquemos la forma de llegar a ese punto de equilibrio. Las fórmulas que hay son 2. Dependiendo si lo quiero hacer por unidades, que en el caso de ustedes, los que venden comida, y eso no es tan fácil. Acá lo que contaba Alejandra de personas, sí, porque era un evento con ciertas características, con costos fijos, costos variables, y un evento en sí. También lo vimos el lunes con la hotelería, que venden por cama, por noche. Entonces ahí también era como, yo quiero saber cuántas camas tengo que vender o cuántas noches tengo que vender para saber cuál es mi punto de equilibrio, y trabajamos mucho en eso el lunes. Pero también a los que venden como muchos productos de distintas características, con distintas utilidades, con distintos costos, lo mejor es hacer un punto de equilibrio en plata. Yo tengo que vender 50.000 pesos por mes, 60.000, 80.000, 120.000. Para eso tengo que tener muy, muy, muy claro cuál es todo mi paquete de costos fijos, muy claro. ¿Sí? Y también tengo que tener muy claro los costos variables y el volumen de ventas que yo en promedio tengo. Es decir, fíjense que igual tengo que saber cuál es mi venta promedio. ¿Sí? O puedo saber, en el caso de las viandas, perdón que vuelvo con la vianda, pero es más fácil, el precio de venta es 160 y el costo es 130, ¿sí? De cada vianda. O en promedio, cada plato me cuesta eso. O cada lata, ¿sí? O cada X cosa que yo hago tiene un precio de venta promedio y tiene un costo variable promedio. ¿Alguien va a hablar? ¿Nicolás? No. No, perdón. Ah. Entonces, por ejemplo, yo traigo un ejemplo acá, ¿no? Hago empanadas de varios gustos, porque acá también una cosa es hacerla de jamón y queso, otra cosa de carne, otra cosa de queso y aceituna. Entonces yo lo acá hice, bueno, yo gasto un promedio. El que es cocinero, perdóneme, porque yo la verdad que tiré ideas, ¿no? En función de cosas que se me fueron ocurriendo. Gasto por mes, vamos a poner que esto es por mes, gasto 4.000 pesos de harina, en todos los rellenos, y acá en harina es harina, royal, grasa, no sé, todo lo que usen para la elaboración, ¿no? En todos los rellenos que yo uso, gasté este mes 15.000 pesos. Compré bolsas, papel, embalaje, 4.800. Le pagué a una persona que me ayudara 12.000 pesos. Gas, alquiler, la UTE, la OCE, el seguro, el repartidor, el combustible, un contador que le pago, para mis impuestos que no los puse. No puse impuestos, me olvidé. Pero no importa, pero la idea es que ustedes tengan como un paquete de gastos. ¿Sí? Analicé y tengo estos gastos. ¿Sí? Capaz que después digo, ay, mira, no, el impuesto. ¿Sí? Esto es lo que ustedes deberían hacer. Yo les pedí que vayan anotando sus gastos y ojalá que lo hayan podido hacer. Entonces, después de esto, que defino esto, lo separo. Lo separo en un costo variable y en un costo fijo. El costo variable y el costo fijo. Costo variable, separo aquello que depende de la cantidad de cosas que yo venda o que yo produzca. La harina, el relleno, el embalaje. Esto lo saqué de un mes, del promedio en el año. Ustedes vean cómo lo van a sacar.
de gas, de combustible, el combustible lo uso para ir a comprar las cosas, para volver, para lo que sea. Y los gastos de limpieza, que yo considero que sí varían, porque si cocino poco, lavo menos, si consumo más, gasto más, pero también ustedes dicen, no, lo voy a tomar como fijo porque lo gasto todos los meses. Y después tengo el fijo, la OCE pago siempre lo mismo, el alquiler, el seguro, el repartidor le pago fijo por mes, el honorario, yo me fijé un retiro de 15.000 pesos, el ayudante de cocina y la UTE. Entonces llego a una estructura donde mi costo variable es de 31.300 y mi costo fijo es de 54.500. Esto ustedes deberían hacerlo con su emprendimiento y hacerse una listita de lo variable y hacerse una listita de lo fijo. Esta información sale de lo histórico, pero también yo puedo hacer esto en función, como decía Alejandra, de lo que yo pienso que voy a producir. Para producir 500 latas de vino, tengo que gastar en lata, en vino, en coso, ¿no? Hago una estimación. También hago estimación. ¿Está? Entonces, si seguimos con el análisis, todo esto es para elaborar 6.000 empanadas al mes, ¿no? Gasto 31.300 pesos en harina, en relleno, en el gas, en el combustible. Gasto para hacer 6.000 unidades. Por lo tanto, el costo variable de cada empanada es de 5,22. Y yo además, cada empanada la vendo a 18. Sé que es barata, pero bueno, es un ejemplo. ¿Está? Esta información ustedes la sacaron en función de todo lo que definimos anteriormente. Como decía, lo puedo estimar también. Si Alejandra estimó que la lata de vino la va a vender a 120 pesos, la va a poner acá. 120 porque es lo que estima. Y acá va a hacer una estimación de que el costo de la lata es de 80. Lo estimo, ¿tá? Pero en realidad tengo los elementos necesarios para haber estimado esto o para haber sacado de la realidad. El que ya está elaborando ya sabe a cuánto vende su producto. Ya sabe todos los costos que tiene y cuántas unidades promedio vende por mes. Este es el variable. Y a su vez, después me voy a sacar el punto de equilibrio en unidades. El punto de equilibrio en unidades se define por esta ecuación. Costos fijos dividido precio de venta menos costo variable unitario. El costo fijo era 54.500. Recuerden que acá están los 15.000 pesos que yo necesito para sacar mi ganancia. A un precio de venta de 18, a un costo de venta unitario de 5,22, yo saco que para yo no ganar ni perder plata, necesito vender 4.264 unidades a 18 pesos. ¿Sí? Y capaz que yo, y bueno, estoy vendiendo 6.000, por lo tanto estoy por encima del punto de equilibrio. O digo, bueno, capaz que yo, si quiero tener un poco más de utilidad, puedo subir un poquito el precio de venta y ver cuántas, y me van a bajar las cantidades. O al revés, digo, estoy cobrando mucho, puedo bajarlo para poder cubrir el punto de equilibrio. Pero fíjense que todos estos valores que vimos acá, todo esto, para cubrir todos estos costos, tanto fijos como variables, necesito sí o sí vender por mes 4.260 unidades. Si ustedes están vendiendo 6.000, quiere decir que las 1.800 que venden por mes extra son ganancias. Recién a partir de ahí estoy teniendo ganancia. Estoy ganando casi 12 pesos por empanada. A 1.800, esa diferencia recién es la ganancia. Si yo defino el punto de equilibrio en pesos, hago esta fórmula. Costos fijos, 54.500, dividido 1 menos costos variables, 31.300, sobre ventas,
108.000. O 5,22 dividido 18. Me da que por mes tengo que vender sí o sí 76.740 pesos para cubrir costos fijos y costos variables. Esto me sirve para decir, bueno, esto es lo que tengo que vender todos los meses y yo lo puedo ir midiendo y puedo decir, che, a ver, estoy a 20 del mes y voy vendiendo 40. En 10 días tengo que vender 36. ¿Qué hago? Me muevo, hago promociones, ¿no? Tengo que empezar también a definirlo como una estrategia de toma de decisiones a esto. Tengo que definirlo como mi meta, cumplir sí o sí todos los meses. También está bueno hacerlo por año, por lo que le decía, cuando hay estacionalidad, por ejemplo, los que venden en una cantina de un colegio, bueno, ahora está todo cerrado, pero cuando trabajamos en la normalidad, las cantinas cerraban todo enero. Yo tengo que ser capaz de que mi negocio cubra esos costos. Si yo hago el punto de equilibrio anual, voy a tener bien claro cuando tengo que vender todos los meses para poder cubrir ese costo fijo también. Entonces, esto a ustedes les da un número fundamental para tomar decisiones. Ya sea en unidades, que es más fácil cuando manejo un solo producto, o también si yo puedo fijar, si vendo distintos platos, puedo fijar un costo de venta unitario promedio. En promedio el costo de cada plato son 100 pesos, bueno. O también hay formas de hacer el punto de equilibrio en distintos productos que lo iremos viendo más adelante. Lo que yo quería que les quede claro a ustedes, básicamente, es que para llegar a este valor, es re importante trabajar muy bien en los costos, fijos y variables. El precio de venta, dentro de todo, es lo que tiene más flexibilidad para definirse. Obviamente que nunca va a estar por debajo de los costos. Tengo un tope mínimo, que son los costos más la utilidad. Pero la venta la puedo ir manejando. No conviene que el precio de venta sufra cambios abruptos todo el tiempo, porque en realidad yo lo pasé un poco por arriba justo a esa frase que decía acá, acá del precio de venta. Esperen que voy más para atrás. El precio de venta, no me acuerdo dónde lo veía. Esta parte acá adelante, es la expresión de valor que tiene el producto o servicio. Es como yo le muestro mi producto a la gente. Capaz que yo nunca vi el producto, pero como tiene un buen precio lo compro, o porque la promoción con la foto, con lo que el boca a boca, ¿no? Yo defino que ese precio expresa el valor que tiene ese producto. El vino en lata, vino fino en lata. Ya le pusiste una palabra que para mí es re importante. No es lo mismo ponerme un vino dulzón o no sé qué, con un vino fino. El valor también, perdón, el precio también expresa el valor de ese bien. ¿Sí? Que obviamente va a ir acompañado de un montón de otras cualidades que las vamos a ir viendo, que tienen que ver con la presentación. En algunos casos, en algunos casos el packaging es muy importante. La lata de vino, si tiene una leyenda, si tiene un dibujo interesante, si las puedo hasta coleccionar, tiene un valor distinto a si es una lata plateada. Entonces también ese precio tiene mucho que ver con lo que yo estoy dando como producto y es la percepción de valor que hace el cliente sobre él. ¿Sí? Y esa percepción es la variable más sensible de mi producto. Si yo varío mi costo, el emprendedor, el cliente no se va a enterar que yo bajé un costo acá porque en vez de comprar, no sé, de imprimir las latas en X proveedor, imprimí en este porque es más barato. No soy sensible al cambio de algunos costos, ¿no? De algunos, porque después, si vos me vendés una comida y me cambiás de carne especial a carne, sí, yo me voy a dar cuenta porque bajaste tu costo y bajó directamente la calidad del producto. Pero
no es lo mismo afectar la estructura de costos que afectar la estructura del precio de venta, porque es un termómetro. Y porque yo no puedo estar subiendo y bajando, porque un día conté una cosa, un día me di cuenta que no agregué tal cosa, después bajé el precio del proveedor, entonces bajo mi precio de venta, pero después el proveedor se me va o me cambia su precio y yo tengo que volver de nuevo a cambiar el precio de venta. Entonces recuerden que es una variable súper sensible a la hora de mostrarme a mi cliente y a la hora de que mi cliente me elija como tal. Yo tengo que ser capaz de mantener un precio de venta y de ser muy cuidadoso en mi estructura de costos. Tratar de mover ahí las cosas, porque mi cliente no es tan sensible y ni se da cuenta si yo cambié algo en mi producción, en mi costo, en mi maquinaria. Más allá que yo después lo puedo ofrecer como parte de nada. Mejoramos la calidad porque ahora incorporamos una máquina robótica que ayuda. Bueno, eso es parte del marketing. Pero a la hora de mostrarnos, el precio es una variable súper sensible. Que puede hacer que el cliente decida por mí o no decida por mí. Que pueda decir que yo te hice todo un trabajo de marketing, de promoción, y a la hora de comprar no me compra por el precio. Si la etiqueta tiene un rojo más oscuro, más claro, y capaz que el cliente ni cuenta se da. Y yo hice esa estrategia porque esa imprenta era más barata que la que yo estaba usando. Pero si el precio pasa de 140 a 160 y después a 180 en 3 meses, el cliente lo va a sentir. Así que bueno, básicamente era como todos los conceptos que hoy quería expresarles. Es como mucho concepto, pero ustedes lo tienen bastante claro porque son cosas que vienen trabajando en los emprendimientos. Y lo importante de trabajar el punto de equilibrio. El punto donde yo no gano ni pierdo y a partir de ahí me disparo. Porque la ganancia empieza a ser cada vez mayor. Porque yo licúo los costos fijos en una estructura de venta mucho más amplia. Y tengo capacidad de negociar. Porque mi margen de utilidad va a aumentar. Esta diferencia que hay entre esta parte acá tengo esta utilidad chiquita y acá tengo esta utilidad grande. Entonces yo sí puedo jugar con la utilidad. Y capaz que puedo vender acá a un precio más bajo, porque igual fíjense que yo sigo teniendo una utilidad más grande de la que tenía acá. Entonces capaz que digo, llegué a este punto y puedo hacer promociones y bajar un poquito el precio de venta con promociones, para que el cliente se quede contento y yo siga ganando. A ver, las liquidaciones del 3x2 y lleve no sé qué, es esto. Es porque llegaron a un punto de equilibrio e igual están teniendo ganancias. Y les sirve vender más, porque cuanto más vendan, más están por encima del punto de equilibrio y más por encima tienen utilidades. Entonces, las promociones 3x2 y llévate esto y hacer no sé qué cosa, no es que son re buenos conmigo. Ay, perdón, se me fue. Sino que justamente hay una estrategia porque conocen exactamente dónde está parada la empresa. Conocen exactamente que en este punto que estoy acá, estoy vendiendo acá, si yo bajo un poquito el precio, acá le vendo a este cliente porque le dije de la super ganga, igualmente la utilidad. Fíjense cómo bajé un poquito el precio de venta, pero igualmente sigo con utilidad. Entonces, fidelizo a mi cliente, le genero promociones, si venís con una amiga te descuento tal cosa, si me traes tu lata usada te doy tal cosa, ¿no? Entonces, puedo jugar con mi precio de venta a través de promociones, no a través de bajar el precio de venta. Otra cosa que me olvidé decir con respecto al precio de venta, yo les decía que tenemos que definir una línea de precio de venta. Si yo después quiero hacer un descuento porque es amigo, un descuento porque no sé qué, porque no sé cuánto, eso ya va a ser parte de mi estrategia de venta. Que también lo usaba bastante con emprendedores porque nunca tenían, más o menos cobraban y más o menos, pero más o menos no, porque yo no puedo venir y comprarte una comida hoy a 100, mañana a 120, otro día a 95, otro día a 80, a un amigo le vendiste un precio, yo voy a otro, no. Defino una estrategia de precios constante, que puedo generar ciertas promociones o ciertos precios especiales. Si uno vende a un supermercado, no vas a cobrarle lo mismo que le vendas
a una persona directo. Bueno, hay un montón de estrategias de precio, pero yo tengo que tener clara una línea de precios. De ahí manejo distintas estrategias que van a ayudarnos a definir esta gráfica azul, que es la del ingreso. Y otra vez, saber el punto de equilibrio y decir, hola, estoy parado acá, bárbaro, porque yo puedo a este nivel hacer promociones, vender a este precio y igualmente tengo la utilidad que yo deseo. ¿Sí? Bueno, no sé si queda alguna duda, hoy no intercambiamos mucho, pero se nos fue rápido la hora y media. ¿Algo que quieran agregar? Alejandra, Nicolás, Diego, Carlos. José Luis, hoy se me fue hasta de la cámara, que está siempre ahí. Hoy estuve calladito. ¿Sí? ¿Qué te Hoy pasó, estuve José Luis? calladito, me porté bien. No. No, La está verdad que bien. es muy interesante. Muy Vos interesante, me- claro, uno le vuelve la cabeza en las cosas de todos los días de nosotros mismos, así, ¿no? Mientras tú hablabas, yo en un papelito sacaba todos los números y cosas de lo que me iba acordando, tratando de, bueno, de orientarme un poco hacia cómo estudiar bien esa estructura de precios que hoy por hoy para nosotros es baja, pero como tú decías, al no tener fijado un ingreso o un sueldo, digamos, por el trabajo que se hace, vas gastando en función de lo que te entra, entonces eso tampoco es bueno. Y tampoco es bueno no sacar nada, porque al final trabajar, y como todas las cosas, la motivación es que vos puedas tener tu ingreso. Hoy pensábamos con mi compañera, o por lo menos le planteaba yo, de hacerlo por porcentaje de venta, digamos, fijamos un porcentaje de venta como ingreso. Si hay un 20%, fijamos como ingreso para nosotros, lo que vendemos por día. Que tengo que estudiar la estructura de costos bien para poder fijar si esto es lo correcto o es un error en esta etapa, no en esta altura. Claro, ahí viste que si vos fijás por precio de venta, ya estás como quitándole la ganancia al negocio, ¿no? Yo pondría un precio por venta, así, bueno, a ver, de esto que vendo, le agrego 10 pesos, 20 pesos, que también es parte de una utilidad por venta, pero vos te fijás dentro del costo, después ahí fijás el precio de venta, pero decís, sé que por cada vianda le puedo sacar 20 pesos para nosotros. Entonces también ahí te vas ordenando con respecto a tu sacada de dinero, tu retiro de dinero personal, y no castigas el emprendimiento, porque si no el emprendimiento nunca es capaz de generar su propia ganancia y poder reinvertirla. Nunca. Quedamos atracados en costos fijos variables, mi ganancia, y se terminó el negocio. Por eso es re importante cuando analices todos los precios y, bueno, ¿cuánto quiero sacar? Bueno, es por vianda, le metés 10 pesos por vianda, lo que sea, ¿no? Porque si vos decís un 20%, yo no sé qué precio cobras vos, pero decís, bueno, no lo hagas sobre venta, sino sobre el costo. Entonces, si yo cobro a 160 pesos la vianda, ponele, el 20% es 32, bueno, 32 me tira el costo, no a la venta, porque si no castigas la ganancia del negocio. Tal cual. Pero eso es re importante, si no, siempre castigamos al negocio y no por cosas personales, ¿no? Se me ocurre, no sé si es correcto, en el caso de Luis, de calcular una hora. Bueno, en una hora hago, yo qué sé, por decir algo, 20 viandas, bueno, ¿cuánto vale mi hora de trabajo? Y a eso sumárselo a las viandas. Se me ocurre, no sé. Sí, es otra de las formas. ¿Cuánto le pagarías a alguien por hora por hacer estas viandas? ¿O cuánto te cobraría a alguien por hacer esto? ¿No te fijas un valor hora de tu trabajo? El valor hora muchas veces es el valor hora, ¿no? Lo que decía Nicolás de cuántas viandas, ¿no? El valor hora tiene como algo difícil por el tema de que, claro, cuando vos arrancás a hacer algo, seguramente demorás mucho más que cuando vos ya tenés la experiencia de hacerlo, ¿no? Es decir, bueno, la primera vez que hiciste algo, habrás demorado 1 hora, no sé, una tortilla. Y hoy ya la haces en 20 minutos. Entonces, el valor hora ahí
te castiga cuanto vos mejor haces las cosas. Eso también hay que tener un poco de cuidado, porque no es, si vos demorás mucho, capaz que demorás porque tenés inexperiencia, y demorás menos porque, ¿sabes qué? Ahora sacás volando. Entonces, lo podés definir, ahí va como un valor por vianda, por tiempo, por cuánto yo pagaría por esto. Y bueno, pagaría una hora de trabajo o todas estas viandas, tanta plata. Entonces también empezar a definir en función de eso. El tiempo es importante, pero también es riesgoso, pero yo me imagino que ustedes ya a esta altura ya están como bastante más duchos, pero digo, es bueno tenerlo en cuenta eso, que los tiempos muchas veces cuando arranco demoro más y cuando soy experiente demoro mucho menos, entonces debería cobrarme lo mismo, decir, bueno, tanta plata por el trabajo que estoy haciendo. Carlos. Perfecto. Carlos está callado. Sí, estoy bastante callado. No, estaba escuchando, pensando en sacar las cuentas. Se me corta, Carlos, no sé si ustedes se corta también. Sí, un poco. Ah, sí, se corta ahí. Bueno, se nos congeló, Carlos, está con mucho frío. Bueno, yo quedo a las órdenes, yo ya subí algunos materiales, voy a corregir esa falta que tenía ahí de la PPT. Subí algunos materiales. Hay una charla en YouTube que no la quise subir porque no tiene mucho que ver, pero si ustedes tienen algún tiempito, que está en la página de ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo, que habla sobre el tema costos y financiamiento. Es como un poco larga y tiene otros temas, por eso no la quise subir, porque habla de financiamiento y la herramienta de apoyo financiero que dio ANDE, pero ahí pueden trabajar algunas cositas más que se las recomiendo para que la vean, porque además es uruguayo y está bueno. Y bueno, subí algún material más e iremos intercambiando sobre este tema. Tenemos un par de clases más por delante, así que nos seguiremos viendo. Y cualquier cosa quedo a las órdenes. Me pueden escribir por la página, por la plataforma, que yo entro todos los días. Y si no, bueno, mi teléfono también está disponible, que se los anoto acá. O José Luis lo tiene también, ¿no? Este es mi teléfono por las dudas si tienen alguna consulta específica, porque realmente a veces como que surgen algunas dudas y puedo ayudarlos en algo si es necesario. Y quedo a las órdenes, porque está bueno esto intercambiarlo, es una clase corta, no es consultoría, es capacitación, pero en lo que pueda ayudar estoy a las órdenes. Así que bueno, nos vemos el miércoles que viene, si no hay partido, ¿no? No sé qué va a pasar con Uruguay, esperemos seguir avanzando. Esperemos que sí. Esperemos que la estructura de costos de Uruguay no sea tan complicada acá. Viste que siempre estamos sacando cuentas, así que Sí, ya bueno, están acostumbrados. La El punto de equilibrio, calculadora. ya saben su punto de equilibrio. Bueno, gente, gracias por la atención y por estar siempre atentos y intercambiando y mostrando un poco su emprendimiento. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Gracias, Andrea. Gracias a usted, Nos profesora. vemos. Que tenga Chau, buenas chau. Nos noches. vemos, chao. Chao a todos. Chau, Buenas chau. noches.